Y pero me refiero ya Muy bien. Comenzamos con la última reunión. Entre esta tarde y mañana tarde se está asignando a cada uno. Y el tema de hoy es la parte de realizaciones. O sea, ya resuelto el tema de aproximación a la función de transferencia, ya tenemos la función de transferencia de filtro que vamos a implementar. El tema que tratamos ahora es cómo implementarlo. Vimos la forma de mi función de transferencia, que son un polinomio numerador y un polinomio denominador en el operador z a menos 1, que significa aplicar un retardo a la señal, y cuál es el algoritmo que corresponde a esta función de transferencia. A su vez, esto corresponde a un sistema de tiempo discreto lineal invariante en el tiempo, cuya salida está relacionada con la señal de entrada mediante el producto de convolución de la respuesta al impulso. Recordamos un par de propiedades del producto de convolución. Una que es conmutativa, es decir, el producto de convolución de x por h es igual al producto de convolución de h por x. Otra propiedad es que es distributiva. El producto de convolución de x por la suma de h1 más h2 de n es igual a la suma de los productos de convolución de x de n por h1 de n más x de n por h2 de n. Esta propiedad nos lleva a que yo puedo descomponer mi función de transferencia en dos funciones de transferencia de menor complejidad, implementando el sistema en paralelo. Lo que se tiene que cumplir es que la suma de h1 de n más h2 de n sea la respuesta al impulso que yo deseo implementar. Esto ya lo habíamos visto en el método de aproximación de respuesta invariante al impulso. Yo quería que mi sistema de tiempo discreto, su respuesta al impulso, correspondiese a muestra de mi sistema de tiempo continuo. Y la forma de obtenerlo era descomponiéndolo en fracciones parciales. Perfecto. Pues sí que hemos visto en el laboratorio que como capaz que el HDN así solo es muy difícil de computar, lo dividimos como en dos filtros distintos, entonces ahí después lo podemos sumar y tener el mismo resultado que si fuese un solo filtro, digamos. Eso vamos a ver ahora, cómo yo en la práctica no voy a implementar la función de transferencia de orden elevado entre el algoritmo que estamos viendo, sino que lo voy a descomponer en celdas de segundo orden, ya sea que estén conectadas en paralelo o en cascada. Entonces, esta propiedad distributiva es la que me permite implementarlo en paralelo, y esta propiedad asociativa me permite implementarlo en cascada. O sea, el producto de convolución de la señal x de n por el producto de convolución de dos señales, yo puedo descomponer mi sistema original en dos sistemas, cuya producto de convolución sea igual al sistema original. Entonces, ahí acá este es el producto de convolución. Entonces, ahí puedo conectarlo en cascada. Además, antes hemos visto propiedad conmutativa.
O sea que no importa el orden en que estén conectados estos filos. Ya sé que yo al señalar la procese primero por H1 y después por H2, o que la procese primero por H2 y después por H1. Eso nos va a llevar, vamos a ver más adelante, que al momento de implementar un filtro en cascada, puede tener muchas opciones, posibilidades distintas cómo hacerlo. Comenzamos con el filtro fill. El filtro fill tiene solamente numerador. Tenía las propiedades de ser siempre estable, de tener baja sensibilidad y bajo ruido en su implementación. Y este es el algoritmo. Lo que vemos es una forma gráfica de representar a ese sistema. ¿Están familiarizados con esta forma gráfica? Por primera vez que la ven. Bien, entonces la vamos a detallar. Yo tengo un número limitado de elementos. Primero se trata de segmentos dirigidos, que me dan en qué dirección va el flujo de la señal. Tengo el nodo de derivación, tengo el nodo suma, tengo retardos, aplica Z al menú a la señal de retardo, y tengo multiplicador. Esto viene a ser la representación en diagrama de bloques. Entonces, nodo de derivación concurre mi señal a un punto y se puede bifurcar la misma señal en más de una dirección. En el nodo suma concurre más de una señal, sea x1 de n, x2 de n, y obtengo una tercera señal de salida que es la suma de estas dos señales. En el multiplicador tengo caracterizado el multiplicador por un valor de un coeficiente y la señal de salida es la señal de entrada multiplicado por ese coeficiente. Y el retardo lo represento con z a la menos 1, la señal de entrada xn se va a corresponder xn. Entonces, tengo mi señal de entrada. Fíjense, acá está en negro lo que voy a hacer en plano Z, en azul lo que me hacen en plano temporal. Algunas personas son críticas de la notación, como que se mezclan los dos planos. Pero es común este tipo de representación. Entonces, mi señal de salida frente a la señal de entrada es el valor de x sub n por a sub 0, más, acá paso por el retardo, por un retardo, tengo x menos 1 por a sub 1, más esta señal que pasó por dos retardos, x menos 2, hasta llegar al orden n, y tengo mi señal de salida. Esta es una forma en que estoy representando un nodo sumador con cierto grado de libertad. Estoy sumando n más un señal a la vez. En realidad la tengo que ir haciendo de 2 en 2. O sea, cuando yo aplique el algoritmo, voy a hacer primero la suma de a sub 0 por xn. Ahí se le voy a sumar
A1 después, y así sucesivamente. Perfecto, ¿sería un filtro tal en paralelo? No, ese es el de orden n implementado. ¿Sí? Es una forma de verlo como representación gráfica del algoritmo. Y ahora pasamos al proceso de ahorrar recursos. Ven esta cadena. Yo la misma señal que tengo acá, la tengo acá en realidad. Y la misma señal que tengo acá, aquí en n-2, la tengo acá. Entonces yo puedo hacer un cambio en la configuración, ahorrar recursos, y implementar el mismo filtro con la cantidad menor de retardo. Entonces, esta es la forma característica que va a tener el filtro fin. Una especie de escalera. Tengo la cadena de retardos, n retardos, y tengo la operación. Entonces, lo que yo tengo que lograr es eficiencia en hacer este tipo de operación. Productos e ir acumulando el resultado. Entonces, la característica del micro de DCP es optimizar eso. Acá representa el producto de contenido de dos posiciones en memoria, que puedan ser memoria o registros del micro, hace el producto y lo acumula y lo va a acumular. Recuerden, cuando yo hago el producto, el resultado del producto tiene una cantidad de bits mayor que lo operando. En este caso particular, acá lo que dice filter state son, en el caso del filtro fill, las valores de entrada anteriores, ¿verdad? Y acá están los coeficientes. Entonces, si yo tengo los coeficientes representados con BC bit y la señal con B de bits, el producto este que hago yo A sub m por x de n menos m, el resultado exacto tiene la suma del número de bits con que represento a cada uno menos 1. Entonces, este acumulador mantiene el resultado exacto. Cuando yo termino de hacer el cómputo y tengo el valor de mi señal de salida, recién ahí hago el recorte, el redondeo de la señal para sacarla por el conversor a valor digital. A la cantidad de bits que tenga el conversor digital. Y por eso decimos que es de bajo ruido. ¿Sí? Recién se introduce el ruido en el momento final de la etapa del filtro. Pero todo el cálculo mientras yo estoy acumulando, estoy dejando el resultado en el acumulador y le voy sumando un nuevo producto, voy guardando el resultado exacto. Recién en la última etapa se produce la cuantización de la señal al número de bits del conversor analógico digital. ¿Está claro hasta acá? Y el concepto es ¿cómo voy haciendo yo el algoritmo? Primero, tomo la señal de entrada, la multiplico por A sub 0. A ese resultado le sumo el valor que tenía de entrada anteriormente por A sub 1. Y eso es lo que va guardando el acumulador. Ese resultado le sumo luego lo que está en este registro de desplazamiento por A sub 2 y así sucesivamente.
Obtuve el valor de la salida actual. ¿Qué tengo que hacer? Para poder calcular el próximo señal de salida, tengo que actualizar este registro. O sea, este valor se descarta, el que está antes de este pasa a ocupar este lugar, por eso lo vamos acá en un registro de desplazamiento, ¿sí? Y el valor actual, cuando llegue el próximo clock, va a ser el x-1. ¿Está claro eso? Claro, vamos calculando para los distintos n, digamos. Para cada, o sea, el concepto que nosotros queremos aclarar es que yo esto lo proceso en tiempo real. O sea que cuando yo hablo de n, es que estoy en este clock, esto va a ser n más 1, esto va a ser n menos 1. O sea, sincronizado con este clock, yo acá tomo el valor actual de mi señal, el x. Y yo tengo guardado en memoria n valores anteriores al señal de entrada. Calcule mi salida actual. Para poder ver, cuando llegue la próxima interrupción, para poder calcular la próxima salida, tengo que haber guardado el valor actual. Ese valor actual, en el próximo clock, va a ser el xn-1 del clock. Entonces, todo esto se va desplazando en lugar. Y lo tengo que hacer en forma ordenada aparte. Primero tengo que descartar este valor y el espacio libre que me queda en memoria, lo cual significaría una carga de procesamiento también. Lo estamos aplicando usando memoria, ¿verdad? Yo estoy desplazando una masa grande de datos a posiciones nuevas. Es lo que decíamos. Esto se tiene que evaluar si no se hace en forma más eficiente trabajando con puntero, donde está apuntando al último dato que ingresó. ¿Sí? Entonces yo lo que hago, libero este lugar, en el lugar que libero, cargo mi dato actual y actualizo el puntero para el próximo ciclo. Entonces, estoy agregando un poco más la parte de lógica en el programa, pero estoy evitando mover muchos datos. Tengo la parte esta de producto de acumulación, ya tengo optimizada. Y también optimiza la parte esa de manejo del puntero. O sea, después que hace un producto, una acumulación, ya queda apuntando los próximos registros de memoria acá en lo que se guardaba internamente. Cuando se guardaba internamente las entradas anteriores o el coeficiente. Se queda listo para una próxima iteración. O sea, usted lo que tiene que controlar es el orden del filtro que está implementado. Perfecto. En la primera iteración, sería, la salida sería x0 por a0. Ahí está el tema, la primera iteración. Yo tengo que haber tenido la precaución de todos estos lugares de memoria tenerlo en serio. A la hora de implementarlo en Python, por ejemplo, ustedes tienen en la biblioteca una función 0 que le crea, está todo orientado a matriz. O sea, primero tiene que decir si la señal va a trabajar como vector o como fila, crear una fila o vector toda con 0. Entonces, mi primera muestra, todos estos registros tienen 0. El primer valor va a ser xn por a sub 0. Todo eso está con 0. Entonces va a ser xn por a sub 0. El segundo valor va a ser, sería xn más 1 en realidad, lo que sea el valor actual en su momento por a sub 0, más la entrada anterior por a sub 0. Por eso es que le viene el nombre de duración finita al impulso. ¿Cuál va a ser la duración del impulso? Hasta que yo logre llenar
la memoria con los valores anteriores. La primera vez que yo calculo una salida, ya teniendo que cargar M Claro, sí, sí, datos anteriores, ya pasó el transitor. Ustedes saben que el sistema de ecuación diferencial se resolvía con la respuesta homogénea que era un transitorio, una respuesta en régimen, ¿verdad? Entonces, acá tengo un transitorio de duración finita o una respuesta finita al impulso. ¿Qué pasa cuando yo pongo el impulso? La respuesta al impulso son los valores de los coeficientes. Cuando n, en n obtengo a sub 0. El valor del impulso es 1, a sub 0 por 1, a sub 0, ¿verdad? Y el valor 1 quedó guardado acá. En el próximo bloque entra de 0. El único valor distinto de 0 es el producto por A sub 1. Entonces, la respuesta a mi impulso son los valores, los coeficientes de los. Desde A sub 0 hasta A. Fíjense, la respuesta al impulso es del orden n más 1. De A0 hasta n. Y posterior a eso es todo 0. Porque ya me vuelve. Ese valor 1 va pasando de posición de memoria a posición de memoria. Una vez que yo lo descarto, queda todo en 0, la entrada también en 0, no tengo más respuesta al impulso. Entonces, en forma similar a como implementamos el filtro field, puedo calcular un filtro recursivo que tenga numerador y denominador. Acá implemento la función de transferencia dada por el numerador y acá implemento la función de transferencia dada por el denominador. O sea, acá las posiciones de memoria están en los valores anteriores de salida. Esto tanto en MATLAB como en el texto de Proact y Manolaki le llama DF1, forma directa 1. Y por ahí es lo que más se adapta a la forma de trabajar con un micro DSP. Porque vimos que tengo optimizado para hacer la acumulación de productos, ¿sí? Y la parte de control es relativamente sencilla. Sin embargo, se sigue trabajando en la optimización del recurso. ¿Y cómo evalúo yo los recursos? La cantidad de elementos que tengo, la cantidad de sumadores, donde acá hay que tener en cuenta que hago de a 2 la suma, ¿verdad? O sea que esto equivaldría a 3 sumadores. Perdón, hasta acá equivale a 3 sumadores, hasta acá equivale a n sumadores. La cantidad de productos y la cantidad de retardos. Entonces acá yo tengo n posiciones de memoria para la entrada y n posiciones de memoria para la salida. El paso siguiente a la hora de optimizar el recurso es esta cascada invertirla. Vimos la propiedad conmutativa, me da lo mismo poner esta etapa primero y esta después. Cuando yo hago eso, me queda esto. ¿Y qué estoy viendo? Que los mismos valores van circulando en paralelo. O sea, esto es lo que yo, invirtiendo el orden, primero proceso del denominador, este proceso del numerador. Entonces me aparece una señal nueva que es la salida de este primer sumador, que le damos W. Y esa señal nueva se va desplazando en paralelo por los dos registros de desplazamiento, o sea que no tiene sentido eso. Entonces, eso me da lugar a la realización canónica en la cual yo me ahorro la mitad de la posición de memoria o la mitad de los registros desplazados. Ahora, esta sería una realización óptima en cuanto al recurso. Hay que ver si es óptima utilizando un micro DSP. Si me conviene la forma 1D o la forma esta directa 2.
Y digo que es óptima en cuanto a la organización canónica en la cual el número restable es igual al orden de la función de transferencia. ¿Cómo implemento en este caso el algoritmo para calcular la salida? Supongamos que esto representa el estado interno del filtro, ¿verdad? De la señal W. Supongamos que... y otra cosa. En cuanto a abstracción de datos, cuando van ustedes a programar y van a definir una clase o un objeto asociado para la representación del filtro, acá queda claro que no solamente tengo que guardar los coeficientes del filtro, sino también estos valores internos que me dan el estado del filtro y que me permiten calcular la salida. En el caso de MATLAB, existe un objeto que se llama DeepFilter. Entonces, cuando yo creo el objeto, por ejemplo, le especifico con qué topología lo voy a implementar. Si la forma directa 1, la forma directa 2, o un par de topologías más que vemos enseguida. Y internamente, además, tiene los valores, los registros de avance, los coeficientes B y los coeficientes estos W que le llaman state. Entonces, y también puedo especificarle cómo van a ser las operaciones porque voy a implementar. Si punto fijo, punto flotante. Entonces, yo tengo un array A. ¿De qué dimensión? Con los coeficientes del numerador. N más 1. Porque va desde A0 hasta N. ¿Sí? En lo cual tengo los coeficientes del numerador desde A0 hasta AN, que es 1 por N más 1. Y ahí hay diferencias. MATLAB al primer elemento, al índice, que se llama, lo toma 1. En Python, al índice, el primer elemento del array, vale 0. ¿Sí? Y en el denominador, se acostumbra también trabajar con n más 1, teniendo normalizado en 1, lo que sería la función de transferencia. ¿Sí? Para poder aplicar en forma, esa propiedad tiene, acá tengo la función de transferencia. Ven que en la aplicación son los mismos valores que tengo en la función de transferencia. ¿Sí? Entonces se normaliza a 1 este valor y en el array de los coeficientes B voy a tener 1, B1 hasta Bn también va a ser de 1 por n más 1. Y en el array W voy a tener Wn menos 1 hasta Wn menos n, este va a ser de dimensión 1 por n. Entonces, llega una interrupción de clock, obtengo el valor actual de la señal x de n como
es el algoritmo con esa realización a forma 2D para obtener el valor de la señal de salida. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? El WN. Obtener el WN. ¿Sí? ¿Está claro por qué? Para calcular la salida, yo necesito tener el WN para hacer el producto de transfusión. ¿Y cómo obtengo el WN? Cuando utilizamos el filtro, No, acá está corriendo, ¿verdad? Llega una instrucción terminal de entrada y voy a llamar a una función que va a calcular la salida, a la cual yo le voy a pasar el filtro como objeto que va a tener guardado estos datos. entonces va a ser xn más menos de 1 por wn menos 1. Y así hasta. O sea, estoy en una especie de lazo, ¿verdad? Hago WN, hacer W igual a X, la señal de entrada, ¿sí? Es como trabajo con el acumulador. Primero el acumulador lo inicializo a X. Y a partir de ahí voy haciendo cada uno de estos productos. O sea, W sería como una variable intermedia para llegar ahí. Tengo que usar una variable auxiliar, aparte del que yo tengo guardado de coeficiente de estado, acá tengo que usar una variable intermedia. ¿Sí? Entonces, lo especificamos como WA. Inicializo el valor de X. Y ahí entra un lazo. Que para C o para Python sería mejor de 0 a n-1, ¿sí? Y voy acumulando en WA, que en caso C tiene su propia notación cuando yo hago una acumulación de este tipo, al valor actual le agrego el producto. Fíjense que esto está cambiando de signo, que lo que siempre ve sería menos. No, perdón, acá es de 1 hasta n. El producto del coeficiente B sub n por el valor que yo tengo almacenado en W. Acá se me cambia la cosa. Acá tendré que hacer Wn-1. ¿Sí? O sea, mi primer coeficiente es B1, tengo el índice 1. Mientras que el restado estoy en la primera posición de memoria que es 0, ¿se entiende? Y eso es un lazo, ¿verdad? O sea, que tengo que hacer ir acumulándole esto n productos. Cuando salgo de ese lazo, tengo el valor de A sub F. ¿Y cómo hago para calcular la salida? Tendré que sumar. De nuevo tengo otro lazo. Le doy primero el valor WN que acabo de calcularlo por A sub 0. Yo acabo de calcular ese valor, ¿verdad? Multiplico por A sub 0 y paso a estar en el acumulador. Y sobre eso viene ahora otro lazo for.
en que multiplico de nuevo los valores que yo tengo guardados en W, pero esta vez multiplicado por el coeficiente de avance A. Entonces, y se va acumulando el valor anterior más el nuevo producto acá, ese A sub 0 y A 0, ¿verdad? Y a partir de acá a 1, entonces todo esto que yo hago en pseudocódigo en alto nivel con índice, en el micro se implementa con puntero. Creo que parece WAUS, no y. No, es que acá, Ah, claro, perdón. acá es que yo acabo de Sí, calcular. claro. Una vez que ya multiplico por A sub 0, ya me desentiendo y ahora empiezo a acumular en E. Sí, ya entendí eso. Cuando salgo del lazo, ya tengo calculada mi señal de salida en ese instante. Pero, o sea, sería solo el lazo, ¿verdad? Para calcular ahí esa parte que me perdí. Porque si yo lo que entiendo es que el lazo for es para acumular los valores. Es que yo, como indicaba su compañero, primero tengo que haber resuelto tener W. Claro, o sea, suponiendo que ya tenemos los valores. Y para tener W, no, los W anteriores los tengo guardados en memoria. Sí. Pero tengo que calcular el actual. Ah, y por eso uso la variable auxiliar, para calcular el actual. Ahora, Y para calcular el actual, no tengo más escapatoria que recorrer todo esto. O sea, fíjense en que yo optimizo el recurso con la posición de memoria, pero siguen siendo dos lazos for como eran antes. Primero que uso el lazo for con los avances de coeficiente de alimentación, calculo el valor actual de W, y después este lazo for para con el calcular el coeficiente de el avance. siguiente ciclo de reloj. No, todo esto no es ciclo de reloj. Va, o sea, quiero decir el siguiente W. Bueno, ahora tengo que acomodar, no termine ahí, calculé el valor de la salida. Ahora tengo que acomodar esto para el próximo ciclo. ¿Qué tengo que hacer? Descartar este valor y a todo esto ir desplazando. O sea que el valor este que yo calculé, que calculé ahora, va a pasar a estar en la primera posición. Entonces, lo que yo decía, tengo optimizado el micro para hacer los productos de la acumulación, no puedo desperdiciar tiempo haciendo ese movimiento en un próximo lazo for. Haría ese movimiento, ¿verdad? ¿Cómo lo haría? Tengo que hacerlo desde el último elemento hasta el primero. Yo, acá, ¿verdad? Supongamos que sea orden supongamos que sea orden 6. Lo que hago es descartarlo a este y en el lugar que libero voy desplazando el valor anterior. Y es importante el orden en que voy a hacer. Me queda libre la primera posición que va a ser ocupada por esta que yo calculé.
Y esto es lo que no sería óptimo. Yo ahí estoy moviendo dentro de mi array todos los datos. De atrás hacia adelante. Entonces, uso la variable n que va de 0 hasta n-2. N menos n me da la última posición, ¿verdad? En la última posición guardo lo que está en la posición anterior. Y hago eso hasta acá. Y finalmente, después del lazo for, en la primera posición, que es la 0, guardo el valor auxiliar con que ya estamos llegando. Entonces, queda eso en el proyecto para ustedes para evaluar si eso es óptimo o conviene trabajar con ustedes. Y lo analizamos con el tiempo que tarda en correr el programa. Claro, o sea, si yo uso 1 o 2 ciclos de máquina para hacer que está optimizada el producto de acumulación, y acá voy a estar usando n ciclo de máquina para acomodar. ¿Cuánto sería respecto a ir trabajando con un índice o un puntero en el cual yo simplemente voy llevando a la cuenta de cuál es mi posición actual? Pero yo cuando lo hago este producto ya no va a ser for tampoco. Tengo que hacerlo todo con índice y controlar acá. ¿Se entiende? Profe, ¿y el uso de memoria, por ejemplo, no optimizaríamos? El uso de memoria optimizamos acá. Cuando en vez de trabajar con 2n, trabajo con n. Pero ya queda atado la implementación. Si en mi micro estoy eficiente, la forma 1D sí es eficiente, pero está pensado para eso. En cambio acá, también. Porque fíjense que yo en el lazo tengo que hacer primero el lazo y después el otro lazo. Y en este lazo estoy usando la eficiencia que tiene el micro, ¿sí? Y después algo que se llama realización transpuesta de una realización. Yo a partir de esta realización, hoy hablamos de topología, puedo obtener otra equivalente y que también es canónica y que se obtiene mediante un algoritmo. ¿Qué hace el algoritmo? Reemplazo entrada por salida, o sea que esto va a ser X y esto va a ser Y. Cambio el sentido del flujo de información, o sea, la dirección de la flecha. Cambio los nodos suma por nodos derivación y cambio los nodos derivación por nodos suma. Y obtengo otra realización que llamo realización transpuesta. O sea, acá describe como el algoritmo. Intercambio entrada por salida. En la trayectoria es la dirección, las ramas que son dirigidas. Se reemplazan nodos por sumador o sumadores por nodos. ¿Se puede lograr? Entonces, veamos cómo lo haríamos para una celda de orden 2. O sea, cómo lo haríamos para esta primera etapa. Entonces, acá donde yo tengo entrada, ahora va a ser salida, ese nodo sumador va a ser derivación. Y donde yo tengo salida, va a ser entrada, o sea, esto es salida, va en esta dirección, ¿verdad? Esto va a ser entrada, y donde tengo un nodo sumador, va a ser un nodo derivación. Mantengo la posición de los multiplicadores, pero le cambio la dirección. Esto va a ser A sub 0, z a la menos 1, z a la menos 1, a 1,
A2 menos B1 menos B2. Entonces, este queda un nodo de derivación, pasa a ser un nodo suma, este queda un nodo de derivación, pasa a ser un nodo suma, y este queda un nodo de derivación, pasa a ser perdón, acá va a aparecer. Entonces paso a tener otra forma de implementar la misma salida. Que la característica tiene es que en la implementación aparecen en forma directa los coeficientes del filtro, ¿sí? Los valores del coeficiente numerador y denominador. No son las únicas realizaciones que hay. Hay otras realizaciones más. Algo de interés son las de variables de estado, que en ese que ya no se da esto. Los valores que participan en la implementación son los mismos coeficientes del filtro. Ya son otros valores que se calculan a partir de los coeficientes del filtro, ¿sí? Cuando vamos a trabajar nosotros, en la realización aparecen los valores de los coeficientes. Entonces, implementar esto, acá quedó de izquierda a derecha, ¿verdad? Dibujada, perdón, sí, de derecha a izquierda. Dibujada de izquierda a derecha tendría esa, la realización transpuesta. Esta le llamamos forma directa 2 transpuesta. Y cambia la forma de calcular los valores, cambia el algoritmo, cambia la forma de calcular el valor de salida. ¿Qué tengo que hacer ahora yo para calcular el valor de salida? Tienes por A0 más omega n-1. Y ya tengo la salida. O sea, fíjense, ahí yo podría haber mantenido la estructura del dato que yo necesito es la misma. Los valores coeficientes y los valores del omega. Pero estos omega no son los mismos omegas que antes. Se calculan en forma distinta. Yo tengo un array con los coeficientes que dijimos que era 1 por n más 1, otro array con los coeficientes del denominador, que también es 1 por n más 1, y un array con el estado interno del filtro, que es 1 por n. Entonces, en este caso, en el programa, esto lo vamos a simular con un lazo for. Con un lazo for, pues tomando del array que ya tener, porque no hacemos tiempo real, tenemos un archivo con varias señales en un array, ¿verdad? Del array voy a estar tomando valor por valor y voy a simular que el algoritmo trabaja en forma similar a como se trabaja en la aplicación en tiempo real. O sea, calculo el valor de esa salida, actualizo los valores de estado W y recién voy a tomar la próxima señal de entrada. Entonces, mi salida directamente se resuelve en este sumador. Al valor actual de entrada se multiplica por A sub 0 y se suma
el valor WC. En el caso del micro, primero tenemos que inicializar, poner en cero el acumulador, ¿verdad? Y hago el cálculo de salida, de la señal de salida, ya lo tengo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Actualizar el registro de estado interno del sistema. Y antes era simplemente una cadena de retardo. Eran los mismos valores. En cambio ahora hay que ir calculando. Y se calcula de atrás hacia adelante. O sea, ¿cuál es el valor que voy a descartar yo ahora? Pasaría. ¿Cómo? Bueno, Sí. omega C, WC. Bueno, eso es para fijarse si esto lo ponemos como omega 0 o como omega n-1, ¿sí? Porque en realidad acá va avanzando la cadena de retardo. Que yo descarto el valor que tengo acá. ¿Sí? ¿Y cómo lo actualizo el valor? Es el valor que tengo acá más el producto de mi señal de entrada actual por A1 menos B1 por la salida que acabo de calcular. Entonces, este valor que acabo de usar en el cálculo de salida es el que descarto primero. Y lo calculo con el valor del estado anterior más el valor de la señal de entrada por A sub 1 este A0 es el valor, el primer valor en el array. Y acá tengo el segundo valor de esta array. Corresponde a 1. Menos el valor del coeficiente de la alimentación por el valor que acabo de calcular. Esto es hasta n-2. ¿Por qué hasta n-2? Porque cuando voy a calcular el primer valor de W, no tengo el estado anterior. Esto se calcula distinto. Entonces, W de 0 es directamente igual a n por x menos bn por x. O sea, yo calculo de la misma forma de los n valores de memoria que voy guardando el estado del sistema, calculo de la misma forma los últimos n-1 estados. Pero el primer estado solamente depende del valor actual de señal y el valor actual de salida.
lo que nos estaría faltando es cómo implementar la realización en cascada o paralela. Es decir, cómo obtengo yo los coeficientes para implementar en cascada o paralela. ¿Qué características tiene la realización en cascada? Los coeficientes del numerador de cada sección de orden 2 corresponden a ceros y los coeficientes del denominador a polos. MATLAB tiene una función que me devuelve una matriz con coeficiente y me devuelve la ganancia de continuo. Primero, ¿cómo expreso yo mi función de transferencia? Mi función de transferencia es polinomio del numerador de orden n y polinomio del denominador de orden n, ¿verdad? Como venimos trabajando hasta ahora. Yo eso mismo lo puedo expresar como un valor de ganancia en continua y productos de celdas de segundo orden desde m hasta 1 hasta m sobre 2, generalizando por un orden par, y donde cada celda es de segundo orden. O sea, yo voy a tener un A sub 0 m más un A sub 1 m por z a la menos 1 más un A sub 2 m por z a la menos 2, y el numerador normalizado 1 más b sub 1 m z a la menos 1 más b sub 2 m por z a la menos 1. Entonces, lo que yo tengo que obtener es esos coeficientes de celda del segundo orden. Para eso, MATLAB me da una función que me devuelve una matriz que se llama SOS, es Second Order Section, G es el valor este, y la llamo con los coeficientes de mi filtro. Transfer function o function transfer, ¿cómo es? Transfer function to second order section, lo llamo con el valor de los coeficientes A y B, que yo lo tenía guardado en el array A y en el array B. Y me devuelve una matriz. En esa matriz, en cada fila, están los coeficientes. A0M, o sea, acá va a ser A01, A11, A21, este va a ser siempre 1, B11, B21. Acá va a ser A02, A12, A22, 1, B12, B22, hasta A0, N sobre 2, A1, N sobre 2, A2, N sobre 2, 1, B1, N sobre 2, B2, N sobre 2. Y en el caso del MATLAB, además, me devuelve los polinomios del numerador también normalizados. O sea que todos los valores son
y están asociados los coeficientes con la ubicación de los polos y ceros. Cuando yo lo expreso de esa forma, lo expreso primero porque es de segundo orden. Cuando yo tengo un polo complejo, su conjugado también es polo, ¿verdad? Entonces yo agrupo los dos polos, el complejo con su complejo conjugado, y yo tengo una celda de segundo orden. Entonces, si yo tengo que el enésimo polo tiene el valor ρm por e a la j tita m, es decir, tiene un módulo ρm y un ángulo tita m, ¿verdad? Su conjugado también va a ser polo y solamente va a cambiar en el signo del ángulo. Si yo hago con el numerador, entonces z menos el polo m por z menos el complejo conjugado m, y en el numerador z menos el 0m por z menos, y acá voy a suponer que está en el complejo conjugado, pero no es así. Va a depender del filtro que yo tenga. Muchas veces los ceros son reales, ¿sí? Entonces, pero no pongamos el foco en el denominador. Yo cuando lo normalizo a 1, la forma que tiene el denominador es 1 menos 2 veces ρ por coseno de tita por z a la menos 1 más ρ al cuadrado por z a la menos 2. O sea que los coeficientes están vinculados directamente a la ubicación del polo. Este es B2M y esto es B1. Por eso el beneficio es implementarlo en cascada. Yo estoy teniendo mucho control sobre la ubicación del polo de C. Y me basta ver que este valor es menos que 1 para saber que filtro está. En todas las celdas este valor tiene que ser menor que 1. ¿Y cómo puedo controlar la ubicación de polo y cero? Yo tengo un valor exacto infinitesimal que corresponde al coeficiente. Tengo que adaptarlo a la cantidad de bits con que lo represento, ¿verdad? Entonces, no va a ser el valor exacto. Pero el módulo puede, de acuerdo a cómo yo redondee, puede tomar entre dos valores. Y el ángulo, cuando yo lo recorte acá, puede tomar entre dos valores. Entonces, si esta es la posición exacta del polo, yo puedo ver en esa grilla los 4 valores posibles que vaya a caer de acuerdo a cómo yo haga el redondeo y optimizar al menor error. El tema próximo. Todo esto no lo consideramos en este curso. Es para que tenga conocimiento cuando voy a implementar realmente el sistema, ¿sí? En el curso simulamos con la matemática de doble precisión del lenguaje de alto nivel. Pero es ¿por qué uso Z de orden 2? Ahí está la razón. Mejora mi sensibilidad. Y el otro tema que tenía, ¿cuál era? El ruido de la salida. Cada vez que yo hacía un redondeo, tenía el ruido de la salida. ¿Dónde tengo que hacer acá el redondeo? Yo, después de cada nodo sumador, tengo que redondearlo en cada señal. ¿Por qué? Porque acá está la realimentación, ¿verdad? Este producto aumenta la longitud de la palabra resultante. Yo cuando vuelvo a realimentar, no puedo realimentar esa longitud aumentada. Entonces me aparece una fuente de error acá, una fuente de error acá, y eso se filtra junto con la señal. Y a la salida,
tengo una figura de ruido que va a tener una potencia, va a tener un valor pi. Entonces, en la reducción cascada tengo múltiples formas de implementar el filtro. ¿Por qué tengo múltiples formas? Para este filtro, puedo aparear cada polinomio del denominador con un coeficiente numerador distinto, ¿verdad? Supongamos que tengo un filtro de orden 6. Tengo 3 celdas de segundo orden. Pues a 3 celdas de segundo orden yo las puedo formar. A cada polinomio de segundo orden numerador, hacerle consigo un numerador 3 distinto. Ya tengo, entonces, en una cuestión de combinatoria, ya tengo 6 formas distintas, ¿sí es? De implementar. O 6 formas distintas de tener las 3 celdas. Y después puedo variar el orden. Recuerden que en la cascada, la prueba conmutativa puede cualquier celda primero. Y ahí de nuevo tengo 6 por 6, ya tengo 36 formas distintas de implementar. Cada una de las formas tendrá una performance distinta en cuanto a sensibilidad y en cuanto a ruido. De acuerdo al criterio que yo fije, habrá una que sea mejor. Pero eso no se hacía por una cuestión de volumen de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se desarrollaron ciertos criterios? Que lo conveniente es aparejar cada polo con los ceros más próximos que tenga. Y luego yo la ordeno de proximidad de mayor a menor al círculo unitario. Entonces, ¿qué hace MATLAB? MATLAB se la da, hace ese apareamiento respecto a los polos con los ceros más cercanos y me la ordena en orden decreciente de proximidad al círculo unitario. Entonces, lo criterio es que yo de una forma optimizo la potencia del ruido y de otra forma optimizo el valor pico. Yo puedo obtener valores bajos de potencia, pero con picos altos que pueden ser molestos cuando llega a sonar el computador. O puedo obtener picos bajos y un ruido quizá más alto, pero más parejo. En Python, en la biblioteca SciSpeed, tenemos la misma funcionalidad igual, pero hacen algunas pequeñas cosas diferentes. MATLAB me devuelve el valor de la ganancia y me devuelve una matriz de coeficiente donde los numeradores también están normalizados. Este valor vale 1. Python devuelve solamente la matriz de coeficientes. Y a la ganancia se le atribuye a los coeficientes en avance de la primera fila. Y el ordenamiento lo hace al revés. Lo hace desde más próximo al círculo unitario más lejano. Al alcance de esta materia eso no nos afecta. ¿Sí? Entonces, la ganancia está en Python, está dentro de la matriz modificando los valores de avance de la primera fila. ¿Y en qué interviene el tema de ganancia? Por ejemplo, si yo voy a implementarlo con punto fijo, para mejorar la performance del filtro, que tengo que buscar tener siempre la mejor relación señal-ruido. Significa mantener en estos nodos que están con los asteriscos o nodos restringidos, donde yo tengo que buscar tener el mayor valor de señal posible. Y a su vez, donde yo voy a hacer el truncamiento de la señal, yo minimizo ese efecto teniendo el valor más alto de señal posible. Entonces, yo esa señal aquí la voy ajustando cada uno después, y siempre a la salida el filtro está diseñado para tener ganancia 1. Recuerden que tenemos 0 decibel en la zona de paso.
¿Se entiende? Entonces, a nivel del procedimiento, ya tengo mi función de transferencia, lo que tengo que hacer es obtener los coeficientes de filtro e implementar la realización cascada. ¿Cómo voy a implementar la realización cascada? A mi señal de entrada la hago pasar primero con filtro de segundo orden. A la saliente filtro de segundo orden la hago pasar por otro filtro de segundo orden, así sucesivamente hasta que llego a la salida. Entonces, eso nuevamente, cuando ustedes lo implementan, lo van a marcar de nuevo con otro lazo de control, el cual van a ir llamando a la celda de segundo orden y le van a ir pasando la señal de entrada para cada celda. Entonces, ustedes ya tienen toda la información a la hora de trabajar a nivel sistema. Pero la total, estamos hablando de la implementación del proyecto integrador. Trabajar a nivel sistema. Era a nivel de la totalidad del sistema y hace la extracción de datos y trabajando alrededor del sistema. Y si bien el proyecto integrador enunciado hay una secuencia, esa secuencia se puede hacer cosas en paralelo. Ustedes pueden estar trabajando y es cuestión de ustedes cómo se organizan. Pueden estar trabajando la parte de diseño del filtro, pero a su vez pueden estar trabajando al mismo tiempo la parte de algoritmo de implementación. Esa es la ventaja que tiene el filtro digital. Lo que va a hacer va a aprender los valores coeficientes. Para ir a que ustedes hagan algo parametrizado que no dependa del orden. Entonces yo voy a implementar la sección en cascada, voy a manejar independiente del orden. Y a cada grupo en particular se le va a indicar cómo le implementan el filtro. Si en cascada o en paralelo, y dentro de la celda de un orden, acá yo estoy usando la forma directa 2. También podría usar la forma directa 1. ¿Qué es esto? ¿Sí? Y por último, la realización en paralelo. La realización en paralelo, ya lo habíamos visto cuando vimos respuesta invariante al impulso, está relacionada con descomponer la función de transferencia en fracciones parciales. Tengo un término de acoplamiento acá directo y luego la celda de segundo orden. ¿Qué característica tiene la celda de segundo orden en la realización en paralelo? Es que el numerador es solamente de orden 1. Por eso acá no me aparece el coeficiente de avance, digo, para el último retardo, ¿sí? Y acá, ni en MATLAB, ni en Python, que yo sepa, tenemos algo que en un solo paso nos permite obtener los coeficientes. En los dos casos tenemos la misma función, que en este caso ya verifico, pero creo que trabajan de la misma forma. O sea, en este caso yo a mi función de transferencia la descompongo en este término K, que se llama tanto MATLAB como Python, lo que acá está como llama 0. Y a esto se le suma, antes eran productos, ahora son suma de m igual a 1, trabajando con un orden para m sobre 2, de celdas que tienen coeficiente A0m más A1m por z a la menos 1 sobre 1 más B1m z a la menos 1 más B2m. Estas celdas del denominador son las mismas celdas de la realización cascada. Corresponden a los polos.
Esto también se puede escribir como K, y ahora la sumatoria la hago desde m igual a 1 hasta n de Rm sobre 1 y menos Pm por Z. Eso es expresada la función de transferencia en función de los residuos y los polos. Eso forma parte de funciones de variables complejos. Los polos son los ceros del denominador y los residuos son valores que toman valores complejos en general que corresponden a cada cero. Entonces tengo que encontrar K, R y P. Y eso me resuelve la función recibe Z. Hay dos funciones, recibe y recibe Z. ¿Por qué para filtro digital esa función recibe Z? Porque fíjense que es distinto el orden en que están las variables en el filtro analógico. En el filtro analógico tengo la variable S que va en función de S en orden decreciente, ¿verdad? Acá tengo la variable Z menos 1 en función de Z, la menos 1 en orden decreciente. Entonces, en MATLAB recibo todo como arranque R, P, K, estos son los coeficientes del numerador y estos son los coeficientes del denominador. Tengo resuelto estos valores. ¿Y por qué como array? Porque lo ven esto como un polinomio. ¿Cuándo sería un polinomio? Cuando el numerador es mayor que el denominador. Para descomponer en fracciones parciales yo necesito que el orden del numerador sea menor al orden del denominador. Entonces, por eso yo normalmente tengo el mismo orden y se queda una constante. Y a partir de ahí, ¿qué puede pasar? Que los polos sean complejos conjugados. Si el polo es complejo conjugado, el residuo que corresponde al conjugado del polo es el conjugado del residuo. Entonces, ahí está el trabajo que van a tener que hacer o que tienen que implementar en paralelo. A partir de esto que entrega tanto MATLAB como Python, encontrar estos coeficientes. Esta función que yo sepa no está para hacer un solo paso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a formar la celda del segundo orden? La celda del segundo orden de cada una de las celdas que yo sumo va a estar por la suma del conjugado del residuo y el conjugado del polo. Tengo que trabajar un poco esto para reservarlo a aquella forma.
Insisto, estos son los polos, por lo tanto, los coeficientes del denominador coinciden con la sensación cascada. Y MATLAB es igual, cambia la notación, no trabaja como array, la devolución de la función, y en este caso es lo mismo. Nuevamente, lo que cambia es la ordenación de los polos, porque acá también los polos los devuelve ordenado en función de la distancia al círculo mechado. El orden en que los devuelve es distinto, más largo, más coincide todo. Acá estamos cerrando, ¿ya? Tiene la visión general de todo el contenido y del trabajo se está asignando entre hoy y mañana a cada grupo. Mantenemos los horarios de clase como horario de consulta, más las consultas que estamos fijadas. Y en algunos casos el proyecto va a ir dando etapas, ¿sí? Que es lo que dije antes. No significa una cuestión secuencial. Hay cosas que se pueden hacer de forma simultánea. Más que nada, la idea es eso de que no sea que ustedes lleguen recién el día de la presentación, sino que en consulta previamente hayan mostrado algún avance sobre el trabajo que están haciendo en función de que sirva de chequeo si se va bien o no, para no tener sorpresa al momento de la presentación. ¿Alguna pregunta, duda? La fecha de presentación está. Sería la última fecha sería el jueves antes del receso, pero es bueno que coordinemos en estos próximos días quienes están haciendo la presentación antes del receso y quienes están postergando la realización del proyecto integrador para después del receso. Después del receso creo que hay 4 semanas de periodo de recuperación. Sería jueves 3 de Jueves julio. 3 de julio, sí. O sea, evitar que ese jueves haya mucha concurrencia en todos los grupos, por ejemplo. Este año en particular, que es numerosos cursos. Podríamos presentar y o sea, no hay que primero mandar por mail el trabajo y después presentar. Sí, hay que cuando se les dé, se les asigna el trabajo, se dan las pautas, tienen que presentar un informe 48 horas. Ah, de la presentación De la del presentación oral, ¿no? Ah, Van a hacer varios temas para diversos grupos, ¿verdad? sí, Pero todos vos trabajado con el tema de las señales de audio o las señales de persona. sí, aplicable a la señal de práctico 3. Por eso muestro también hincapié en la parte de análisis de frecuencia y todo el práctico 3 giró en función de esas 3 señales, porque esos son los efectos básicamente que yo quiero, si quiero, aparte del filtrado, ¿qué voy a querer hacer? Eliminar la interferencia y poner un filtro pasabajo ahí donde está, donde no coincide el espectro, la señal con el ruido, yo puedo eliminar el ruido sin afectar la señal. Entonces, la parte de filtrado básicamente va a ser un filtro pasabajo y un filtro bloqueo bajo.
Pero se van a dar. No es tan estricto, todo esto está estandarizado. No es tan estricto, pero sí algunas recomendaciones. Hay una zona de frecuencia en la cual se pide que el filtro sea plano, con una atenuación máxima de 0,5 dB. Y lo deseable es que en esa zona la respuesta en fase sea lineal. O sea, el tema que tiene específicamente la parte del filtrado va a ser de esa consideración. Dentro de eso ustedes tienen que trabajar la parte del diseño del filtro pasa abajo, el bloqueo banda, y a la vez tienen que ir trabajando en la implementación. Otro tema va a ser el cambiar la frecuencia muestra de la señal. Sin mejorar la señal, simplemente cambiar la frecuencia. Entonces, todo eso fue discutido por expertos y normalizado, y a su vez hay una industria. Entonces, se dieron con que la industria estaban haciendo cosas que para ellos no eran correctas, en esa compatibilidad por ahí es más complicado. O sea, ¿a qué es lo que se iba, a qué es lo que se aplica hoy? El automatizar la parte de diagnóstico. Originalmente estaba hecho para el experto humano, que era el médico especialista, que lo que hacía era ver un registro gráfico que estaba estandarizado. O sea, las desviaciones en milímetros, papel, milimetrado, estaban normalizadas. Entonces, él hacía el diagnóstico a partir de cierta observación. Y luego fue pasar a la automatización del diagnóstico. Entonces, empezaron a trabajar el estándar. Los primeros estándares, a su vez, venían de China de la década del 70, cuando era otra tecnología que se manejaba. Tanto analógico como digital. Pero hay una parte que, de los efectos que estaban descritos en algunos enunciados, que se le trabaja antes de la parte digital, la parte analógica. Nosotros trabajamos ya sobre la señal digital. Entonces, para la parte de diagnóstico se hace hincapié en trabajar con frecuencia de muestreo más elevado que para la parte tradicional, digamos. Entonces, no es lo mismo si yo estoy aplicando tecnologías digitales para hacer el mismo equipamiento que antes era analógico que para hacer nueva performance. Entonces, en la parte de diagnóstico, y trabajaron mucho con los diagnósticos, los equipos que hacen diagnóstico automatizado que estaban haciendo en esa época. Y hacían mucho hincapié en ciertos errores, ciertas cuestiones, como digo, ya a su vez hay en juego intereses comerciales ya entre la parte industria y la parte académica. Entonces, nosotros hacemos menos relajada la cuestión, lo único que pedimos es en ese rango de frecuencia, hasta 30 kHz, tenga respuesta plana, no más de medio decibel de atenuación, y lo deseable es una respuesta fácil. Entonces ahí podemos ver qué pasa si yo uso aproximación bilineal o qué pasa si yo uso respuesta invariante al input. Y cuál es el efecto que produce el filtro bloqueo banda, que es el que va a sacar la pertenencia. Lo que tenemos de ventaja ahora es la potencia de la herramienta. O sea, ustedes, una vez que hayan trabajado y tengan las funciones para automatizar el diseño, es fácil. Se le ocurre analizar qué pasa con el ancho de banda, cómo me afecta, qué pasa con el orden del pasa abajo, el orden del bloqueo banda, cómo son las ubicaciones policiales en cada caso, no sé. Lleva su tiempo, pero con la herramienta que tenemos es fácil evaluar distintas opciones. Entonces, al momento de la presentación, tienen que presentar
¿Cómo fue el proceso? ¿Cuáles fueron las opciones que evaluaron? ¿Con qué criterio eligieron lo que consideran que es mejor? Entonces, posterior a eso, se hace el procesamiento de señal y se presenta el resultado tanto en tiempo como en frecuencia. La idea es que esté acotado en función de las 3 semanas que quedan. Profe, Ya fueron trabajando ustedes con las nervios que se pasaron la parte de diseño. Y hay cosas que tenemos pendientes de parte de la cátedra en estos días inmediatos. Resolver en Python la respuesta invariante al impulso. En MATLAB tenemos una función que está en la biblioteca y resolver la parte de estimación aproximada de orden para el filtro óptico. En el grupo que le toque la parte de FIL. El cambio de frecuencia de muestreo se resuelve aplicando filtro FIL. ¿Qué desventaja tiene el filtro FIL respecto al recursivo? La exigencia del filtro estaba en función de los valores de atenuación y las zonas de transición. Frente a las mismas especificaciones, yo en un filtro FIL obtengo función de transferencia de orden mucho mayor en el filtro recursivo. Eso significa mayor costo de computación. costo computacional. Pero en el proceso de cambio de frecuencia se puede optimizar eso. Hay cosas con el filtro FIL que no se pueden hacer con recursivo. El filtro FIL, lo que hacía, recuerdan la práctica laboratorio 2, cuando yo rellenaba con cero la función. El filtro FIL puedo evitar multiplicar por los valores nubes. Mejoro la eficiencia computacional. O sea, como el proceso, primero subo la frecuencia y después bajo. O sea, la relación entre frecuencia inicial y final tiene que estar dado en la relación del número de enteros. Yo primero subo la frecuencia y al bajar yo descarto muestra. Con el filtro FIL puedo evitar computar la muestra que voy a descartar. Entonces ahí se requiere el cálculo también de costo computacional y por eso es ventajoso y aplicar filtro FIL. Además, en el caso de filtro FIL, estoy trabajando con filtros de fase lineal exacta. Que siempre es estable. Además, siempre está. Ya vieron cómo van a controlar el tema de estabilidad acá. Cuando usen celdas de orden 2, basta ver este coeficiente sea menor que 1 para saber que tiene estar. Porque este es el módulo al cuadrado del polo. Espero que no se compliquen las cosas. Aún trabajando tanto en MATLAB como en Python con doble precisión, cuando el filtro se hace muy exigente cuanto a orden, cuanto a proximidad al círculo unitario, pueden haber problemas. Entonces, fíjense que los notebooks que se pasaron en diseño, nosotros venimos diseñando, obteniendo directamente el coeficiente A y B. Eso no es lo óptimo, en el diseño ya tenemos. Entonces, si en algún caso en particular, recomendación, primer paso, obtuvieron coeficiente A y B, hay una función que se llama roots, que calcula las raíces, las raíces del polinomio denominado y hace que el filtro es estable. Nosotros hemos visto que desde el punto de vista teórico, un filtro analógico estable siempre me da un filtro digital estable, por los 2 medios. Pero ese es el punto de vista teórico. Desde el punto de vista computacional, puede haber errores que lo conviertan en inestable. Entonces, primer chequeo, diseño del filtro, haciendo roots a B,
ya saben si el filtro es estable o no dentro de la posición del polo. Si ahí les da sorpresa, entonces vemos en consulta cómo se salva ese problema. Eso va a depender también cuán exigente o no lo van a meter en el filtro. Entonces, esta tarde terminamos de definir por lo sumo mañana a la tarde los enunciados y Guillermo Bastida se va a ir asignando a cada grupo el tema que corresponde. Damos por terminada esta última reunión entonces y mantenemos el horario clásico de consulta. Como objetivo así de señal